Podemos abrir las Escrituras en Hebreos capítulo 11. Vamos a recurrir más de una vez a este capítulo. Pero elegí para comenzar leer Hebreos 11 del 24 al 27. Después vamos a ir para atrás. Porque en estos 4 versículos creo que está el resumen de lo que quiero decirles. Casi que podría leerlo y bajarme, pero me imagino que están esperando que diga algo más. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Gracias. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Me impacta, Moisés teniendo una revelación del sufrimiento de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo leo en otra versión. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Le quiero decir, esto es una palabra que hablamos hace algunos años atrás, pero que entendí que tenía que compartirles otra vez por 2 razones. La primera está relacionada con este plan que Néstor hablaba, de este plan de oración, esta parcela con 5 nombres, las metas de crecimiento por grupo familiar. Porque entiendo que no es solamente un sistema, un método, un plan de acción. Pero para que no sea solo eso, necesitamos evaluar nuestra espiritualidad. El motor no es la supervisión y el control. El motor es nuestra espiritualidad. Y creo que lo que quiero compartirles puede ayudar, no es todo tampoco. En segundo lugar, quiero compartirles esto por una sensación particular o personal que tengo.
y que por supuesto tiene que ser juzgada. Pero tengo una sensación interior que estamos viviendo los últimos tiempos. La curiosidad de algunos enseguida empiezan a decir, será dentro de 10 años, de 15, no sé. Hace poco escuché un reportaje que le hicieron hace 10 años atrás a este hermano que leemos algunos de nosotros bastante, David Powson, y él hablaba de 4 señales antes del fin y dice, ya hay 1,5 que se han cumplido. Bueno, no sé si en estos 10 años se completó alguna más, creo que no, que estamos en eso, seguimos igual. Pero algunas cosas que ocurrieron me revivieron incluso profecías, palabras antiguas. Me acordé de una profecía que recibí junto con otros que estábamos ahí en Brasil hace 14 años atrás, donde había una urgencia en la palabra misma por la evangelización y porque los campos estaban listos para la cosecha y porque el Señor venía pronto, 14 años atrás. Vi en estos días, me pasaron un video que me hizo acordar una palabra que recibí. En el video había, no era en Argentina, era en otro país, pero había miles de jóvenes. Un evento era, de esos que se hacen. Pero en un momento esa multitud miraba la cara de los jóvenes. No estaban mirando el celular. No estaban mirando la hora. Estaban, como decimos, enchufados. Y esa multitud de jóvenes clamando como una sola voz, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Me impactó, me emocionó. Y me hizo acordar a una experiencia que tuve hace algunos años atrás, estando en otro país, en una reunión, en una casa, donde se nos preguntó qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia en este tiempo. Y yo dije, tengo que contestar, estaban contestando otros y me puse a orar. Y dije, Señor, antes de contestar esto, yo tengo que saber qué es, dónde está la aguja en el reloj de Dios. ¿Dónde está? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Y se lo quiero compartir porque esto que vi, esta multitud de jóvenes cantando, ven Señor Jesús, me hizo recordar aquello. Porque tuve una impresión interior pensando, ¿dónde está el reloj de Dios? ¿Dónde está la aguja? Tuve esta impresión, el Espíritu Santo empezó a susurrar, ven Señor Jesús. Y el susurro no todos lo escuchan, pero algunos lo empiezan a escuchar. Y se unen. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. De manera que ya no es solo un susurro y otros empiezan a escuchar y se unen. Y el Espíritu Santo levanta su voz, casi como un clamor. Ven Señor Jesús. Y ya hay una multitud de miles y miles que se unen a ese clamor del Espíritu y claman con Él, ven Señor Jesús. Y del cielo se escucha una voz que dice, sí, vengo en breve. Este creo que es el tiempo que estamos viviendo. Y este es el tiempo donde todo esto que vamos a hacer y nuestra carga por los que se pierden tiene que intensificarse, porque el tiempo es corto. Así que quiero hablarles, todo esto fue introducción, quiero hablarles de 3 palabritas
tres elementos que creo que son necesarios en nuestra vida espiritual. Y creo que más necesarios van a ser cuando más nos acerquemos al tiempo del fin. El tenerlos presentes hoy, el equiparnos hoy, va a facilitar nuestra fe y nuestra vida para los tiempos futuros. Y como una regla, para no olvidarme, estas tres palabras de las que quiero hablarles empiezan con P. Así que le puse las tres P para no olvidarme, y tal vez te puede servir para no olvidarte. La primera palabra de las que quiero hablarles es la palabra pasión. Necesitamos ser una iglesia apasionada. Pasión es un apetito o afición vehemente por algo. Esto es una pasión. Nuestro modelo máximo de pasión es Jesús. Ustedes vieron esta película que se llamaba La Pasión, ¿se acuerdan? De Cristo, y relataba las últimas horas, no toda la vida de Jesús. Era la pasión, la entrega hasta la muerte de Él. Ese es nuestro modelo de pasión. En palabras del profeta, voy a citar Isaías 53, del 13 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, si hoy tenés paz, es por eso, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pasaje que conocemos. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Otra versión dice: se anonadó, se hizo nada. Otra versión dice: se vació de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez un antiejemplo de la pasión de la que les hablo es la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. La iglesia de Éfeso era una iglesia para recomendar, no había duda de eso. Jesús le dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Yo veo que no puedes soportar a los malos, que has probado a los falsos apóstoles. Yo veo que has sufrido y has tenido paciencia. Y le dice esta frase: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, si tu devoción, tu pasión por Cristo
ha perdido brillo. Tal vez te está pasando como a la iglesia de Éfeso. Y casi en una forma mecánica sigo haciendo todo y comportándome correctamente. Pero en el interior hay algo que ya no está bien. Otra versión dice que has dejado tu amor inicial por mí y se han dejado de amar unos a otros. Hermanos, tenemos que evaluar nuestro corazón. ¿Estamos apasionados por Jesús? Tenemos que evaluar nuestros grupos familiares como congregación. ¿Estamos apasionados por Jesús? Si no, todo plan, todo sistema va a ser simplemente cumplir cosas. Necesitamos volver al primer amor. Ustedes saben, nosotros somos la consecuencia de un movimiento espiritual de hace 50 años atrás. Pero no podemos solo mirar la experiencia de hace 50 años atrás como si fuéramos tangueros. Necesitamos una experiencia diaria, continua, hoy. Me acuerdo de un retiro del siglo pasado, recién dije de ser tanguero, así que me acuerdo de un retiro del siglo pasado, de algunos grupos, mayormente eran de la zona norte, y lo invitamos a Néstor, no sé si Néstor se acuerda, y Néstor nos habló, era un retiro corto, había 2 oportunidades de escuchar a Néstor, y Néstor nos habló de pasión por Dios y pasión por la obra. No sé si te acordás. Y cuando hablo de pasión, hablo de estas 2 cosas. Pero primero que todo, es esta pasión por Dios. Pasión por Dios es un amor intenso por Cristo. Y agradezco a Diego, a Willy, estas últimas canciones que hablan del hecho de Cristo, de lo que Cristo hizo, lo que Cristo es y lo que Cristo va a hacer en el futuro. Porque eso nos enamora. Yo he escuchado a veces decir, Jesús pasaba, llamaba ahí a 2 pescadores y al instante lo seguían. Qué obediencia la de estos discípulos, dejaban todo y le seguían. Y yo digo, algo vieron en este hombre que pasó. Algo vieron en Jesús de Nazaret que los cautivó, que los enamoró y no hubo vuelta atrás. Quemaron las naves, le siguieron hasta el final. Algo hubo. Necesitamos otra vez enamorarnos de Jesús. Pasión es amor intenso, como decía, por Cristo. Es una intimidad con aquel que deseamos. Es respirar a Dios en oración, no es simplemente orar por la mañana o en las reuniones. Por eso Pablo dice, oren sin cesar, no paren. Como si fuera a respirar. Es comer a Dios en su palabra, es hambre de su palabra. Jesús dijo, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Y agradar al Padre es mucho más que no pecar. El amar al mundo es enemistad contra Dios. En palabras de Santiago es adulterio espiritual. Porque dejamos de amar a aquel que nos salvó para empezar a amar otras cosas o compartir el amor, ¿vieron? No dejamos esto para irnos a este amor. Compartimos. Es infidelidad conyugal.
En ese retiro que yo mencioné de hace muchos años atrás, hubo otra palabra en mi corazón que fue como un golpe. Porque Néstor nos estaba hablando de pasión por Dios. Y a mí me vino una frase y yo entendí que Dios me estaba hablando a mí. La frase fue: cualquier otra pasión que no te lleva a Dios es idolatría. ¿Qué pasión tenés en tu vida? Están, por ejemplo, aquellas que claramente no queremos, que no están entre nosotros, los vicios, el alcohol, la droga, el cigarrillo, aquello que me apasiona, me domina. Y Cristo pierde dominio sobre mí. De paso digo, especialmente adolescentes, preadolescentes, sus padres, cuidado con los juegos online. No, pero no juega por plata, no importa. Está horas ahí, es su pasión. Están las pasiones que a algunos parece que no les hiciera mal, otros la ven mal. Pero cuidado, porque cuando se convierte en una pasión, puedo hablar del deporte. Puse acá TV, pero hoy, qué sé yo, hablar de TV, tenemos que hablar de Netflix, de la música, la política. Tuve la esperanza de que fuera el año pasado solo un tema de elección, en algunos parece que no, y dale que te dale con el tema. Hay pasiones que son lícitas, nadie hablaría en contra, pero son pasiones que nos pueden enredar. Al contrario, las animamos. El trabajo, y no estoy promoviendo la vagancia, el estudio, el proyecto de vida, pueden llegar a ser pasiones que hacen que apartemos nuestra vista de aquel que nos llamó. Hermanos, hay una pasión que es raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Cuidado, porque no se puede servir a Dios, a dos dioses, a dos señores. O servís a Cristo o servís a Mamón. Tenemos que tener cuidado con lo llamé así, el templo de las redes. Más que el templo es ya un panteón, está lleno de dioses. Como el panteón romano, donde estaban todos los dioses que creían los romanos, y uno iba ahí a adorar al que quería. Así son las redes hoy. Pero no solamente es pasión por Cristo. Es lo primero, es el motor, pero es también pasión por su obra. Y acá empieza a tomar dimensión la gran comisión. Mateo 28, no hace falta que lo lea. Donde el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos de Cristo, no míos, de Cristo. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que Cristo mandó, no mis ocurrencias personales. Vayan y sean padres y madres espirituales en una sociedad donde una de las carencias mayor hoy es esa paternidad y esa maternidad. Porque vivimos en una sociedad llena de orfandad, de huérfanos emocionales y espirituales.
vayan con pasión. Pasión por su obra, pasión misionera. Nos alegramos, nos gozamos, hablamos en lenguas, lloramos porque el Espíritu Santo viene una y otra vez sobre nosotros. Pero la palabra de Cristo nos sigue diciendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El original dice: me seréis mártires. Ya vamos con eso, ya viene. Me seréis mártires. Una iglesia que empieza en su ciudad y que se va más allá. Una iglesia misionera. Hace muchos años atrás, Jorge y Mitián nos dijo que parecía como que los discípulos entendieron mal esto. Entendieron: me seréis testigos en Jerusalén, en todo Jerusalén y hasta lo último de Jerusalén. Y en Hechos 8 dice que Dios apretó un botón rojo que tenía. ¿Se acuerdan del botón rojo? Bueno, pero vamos a hablar un poquito después. Los que no se acuerdan, les dejo el suspenso. Un botón rojo. La pasión, hermanos, es fundamental para todo lo que queremos hacer en este tiempo. La pasión es fundamental para avanzar en las otras dos palabras, en las otras dos P. Voy a la segunda. La segunda palabra que quiero poner es la palabra peregrinos. Peregrinos. Ser peregrinos. Peregrinaje, si quieren. Otra vez, Jesús es nuestro modelo. Recuerden lo que leímos recién de Filipenses 2. Hay una canción que cantamos generalmente para Navidad que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Él dejó su gloria, dejó su corona para ser uno entre nosotros. Él es nuestro misionero, nuestro modelo de misión. Él es nuestro modelo de apóstol. Pero quiero volver a Hebreos 11. Y quiero que miremos a Abraham. Versículo 8 de Hebreos 11. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió de Caldea, de una ciudad llamada Ur. Leí algunos comentarios que dicen que incluso era una ciudad donde estaban las casas más modernas, las construcciones mejores. Estaban ahí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y yo dije: ¿qué? Dios le regala un terrenazo a Abraham, terrenazo bárbaro, de regalo. Pero va ahí y no lo toma como propio. No, dice: acá yo voy a vivir como si esto no fuera mío. Este Abraham era medio loco. Y dice: morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Más loco todavía, no se hizo ni siquiera un pequeño quincho. Vivió en carpa. Le regalaron o Abraham era medio hippie, perdón, los hippies, o estaba medio loco, o había algo que Abraham veía y tal vez nos cueste ver. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué les parece? Antes de estos versículos
Hebreos 11 viene hablando de algunas personas, por ejemplo, de algunos hermanos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Enoc. Y habla de algunos más después de estos pasajes, de estos versículos. Así que quiero ir al versículo 13, donde da una conclusión de todo lo que viene diciendo, una primera conclusión. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Por lo que leímos recién, Abraham lo que esperaba era una ciudad. Vamos a ver si sigue siendo esto. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y lo saludaban, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, querían una patria mejor. Esto es celestial. Por lo cual, por esta actitud de ser peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, pasan dos cosas. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué les parece? Yo me imaginé así en mi mente humana, enteramente humana. Dios se levanta del trono y ve a esta gente que quiere ser peregrina y extranjera sobre esta tierra. Y Dios dice, mírenlos, mírenlos. Estoy orgulloso de esta gente, no me avergüenzo de ser el Dios de ellos. No me avergüenzo. Y la segunda cosa dice, Dios les va a preparar una ciudad. Hermanos, creo que tenemos que pelear contra algo. Quiero presentarles un enemigo. Y ustedes me van a decir, sí, principados, potestades. Y es verdad. Efesios 6 lo dice. Pero quiero hablarles del poder del arraigo. En el 2018, tenía 55 años yo, así que pueden sacar mi edad hoy. Decidí mudarme de mi barrio. Había vivido 55 años en el mismo barrio, donde ahora vive Hugo, vive Néstor Scansetti, donde vivió Néstor Casá. Yo estaba en ese barrio 55 años. Y en el 2018 decidí irme a 8 minutos en auto de donde estoy. Y los primeros tiempos, ¿saben qué hacía? Me iba a comprar a la carnicería del barrio, iba a la verdulería del barrio y caminaba por las calles del barrio y lloraba. Se me caían las lágrimas. Ustedes pueden decir que soy medio... Bueno, sí, está bien. Pero yo lloraba y yo decía, ¿qué hice? ¿A dónde me fui? Y estaba a 8 minutos en auto, en otro barrio. Pero me di cuenta cuán arraigados estamos. Está bien, yo debo ser el sumum de los arraigados, pero cuán arraigados estamos a nuestro lugar, a nuestra ciudad. Y cuando hablo de arraigo, estoy hablando de arraigo en dos sentidos. Este es un sentido, el que hablé. Estamos arraigados a nuestra ciudad, a nuestro barrio, y no vemos la necesidad. Y perdemos de vista que Dios nos llama a todas las naciones. Y en un segundo sentido, aunque tiene que ver con lo mismo, estamos muy arraigados a lo terrenal. Esto es lo que no le pasaba a Abraham, esto era lo que no le pasaba a los otros que habla acá Hebreos 11. Ellos eran acá peregrinos y extranjeros. Estoy acá, pero no soy de acá. Gracias al Señor hemos podido conocer, creo que algunos de ustedes también, algunos hombres y mujeres que desde muy jóvenes partieron de su lugar y se fueron a servir en otros países. Hace algunos días, 2 o 3 días,
estuvimos hablando con un hermano que a los 17 años empezó a ir al África Negra, ahí al Cuerno de África, que hoy está ahí con hermanos en Ruanda, en Kenia, quemando su vida entre esos hermanos. Muchos de ustedes conocen también a esta hermana casada con un egipcio, americana, que desde muy joven ella salió de su iglesia, de su ciudad, de una posición muy acomodada para servir al Señor, a veces en ambientes muy hostiles al Evangelio. El fin de semana pasado, creo que de acá dijeron que yo estaba en Avellaneda y Reconquista, y estuve ahí con Anita. Ustedes la conocen, Anita, la hija de Daniel Kuchen. Bueno, ella a los 21 años se fue ahí para hablar de un caso más cercano, 500 kilómetros al norte, sola. Le alquilaron algo y le dijeron, bueno, de vez en cuando te vamos a venir a ver. Y ver ahí hermanos, familias hoy, ese grupo funcionando, no sin dificultades, no sin subidas y bajadas, pero con hermanos firmes, fieles al Señor, producto de que alguien dijo, me voy, 21 años. Ser peregrino es uno de los elementos fundamentales de la misión hacia afuera. Si no está esta conciencia, nuestro aporte a las misiones va a ser solo teórico. Vamos a hacer mapas, vamos a hacer rectángulos, pero sin ningún tipo de aporte práctico al avance en esos países. Volviendo a nuestro peregrinaje en esta tierra, hermanos, creo que tenemos que tener una conciencia mayor de eternidad. Yo me he vuelto un poco crítico en cuanto a mis propios conceptos de algunas cosas. Me he dado cuenta que le enseñaba a la gente que estaba cerca mío cómo vivir en esta vida, y está buenísimo, tenemos la mejor enseñanza para eso. Pero necesitamos hablar de la eternidad mucho más. Y ahí me choqué pensando en esto con un versículo de 1 Corintios 15 que pasé de largo decenas de veces y ahora no podía pasarlo de largo. Era como un golpe acá, entre medio de los dos ojos. Y es 1 Corintios 15, 19. Y dice, lo voy a leer en otra versión, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, o somos los más, miserables de todos los hombres. No de todos los hombres de la iglesia, de todos los hombres. Si solamente esperamos en Cristo para esta vida, somos los más miserables de todos. ¿Cómo funciona alguien que es peregrino en esta tierra? Bueno, en primer lugar, anhela su propia patria. Cuando uno sale algunos días del país, cuando el día que vuelve y empieza a ver las ciudades o los lugares de nuestro país, hay una alegría. Estoy volviendo a mi patria. El que se considere un extranjero sobre esta tierra anhela su propia patria. En palabras de Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En segundo lugar, no adopta la cultura, no la adopta. En tercer lugar, no adopta el vocabulario. Tampoco se establece demasiado, no fija su residencia allí. Está preparado para partir cuando el Señor así lo indique.
En enero del 2019 tuve una conversación con mi papá. Estábamos unos días en Córdoba. Fueron mis últimas vacaciones con él. Y él en un momento de la conversación él empezó a llorar. Y me dijo, hijo, yo ya estoy preparado. Cuando el Señor quiera, yo ya estoy listo, ya estoy. Bueno, era cuando el Señor quiera. Así que 1 año y medio después, ya en el 2020, sin ningún aviso previo, se fue con el Señor. Pero hacía 1 año y medio que estaba preparado. Y yo digo, ¿estamos preparados si el Señor nos llama hoy? Alguno dice, no, primero quiero terminar mi carrera. Otro dice, no, me quiero casar. No, todavía no tuve hijos. Queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Quiero terminar hablando de la tercera palabra. Y la tercera palabra es el botón rojo que dije antes. Jorge nos dijo, ahora sí completo la idea, Jorge Mitián nos dijo que Jesús le dijo a sus discípulos que empezaran en Jerusalén, pero que fueran a todas las naciones. Y los discípulos se quedaron ahí. Entonces en Hechos 8, Dios apretó el botón rojo. Y el botón rojo es persecución. Es la tercera P que quiero hablarles. Persecución. La persecución es continua y es futura. En todas las épocas, la iglesia aquí y allá, tal vez no como algo general, ha sido perseguida. Pablo le dice a su hijo Timoteo, hijo en la fe, ya al final de los días, en 2 Timoteo, le habla de sus persecuciones, que Timoteo conocía porque le habla de las persecuciones en Iconio, en Listra, de ahí era Timoteo. Pero le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es opcional. Todos vamos a ser perseguidos. En mayor o menor grado, todos estamos sufriendo hoy una presión y esa presión va a ir en aumento. Me gustaría decirles otra cosa, pero es lo que está profetizado en las Escrituras. Todavía no peligran nuestros bienes. ¿Pueden peligrar? Todavía no peligra la integridad física mía ni de mi familia, pero puede venir el día. Y puede venir el día en que tomen nuestras vidas también. Un hermano me dijo una vez, estábamos hablando, no me voy a meter en ese tema, si la iglesia iba a pasar o no iba a pasar por la gran tribulación. Y yo le dije que creía que sí. Pero él me dijo, yo no creo que un Dios que nos ama tanto nos va a hacer pasar. Y yo le pregunté, ¿a vos Dios te ama más que a todos nuestros hermanos que durante 20 siglos han derramado sus vidas y su sangre por causa del Evangelio? Y tenemos que estar preparados. Ahora, no es que ya viene, no estoy diciendo, pero estoy diciendo que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. Creo que hay falsas creencias. Algunos creen que la vida en Cristo es sin sobresaltos. Otros creen que finalmente las sociedades van a querer de lo nuestro sin oposición. Pero Jesús, hablando de los tiempos finales, dice,
Cuando habla de principio de dolores de parto, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es lo que Jesús describe en los tiempos finales. Hoy vemos en muchos países una persecución activa, severa. Hace poco nos hablaron de Somalia. Estuve con hermanos, estoy conectados, no estuve presencialmente, que directa o indirectamente están entrando a Eritrea, a Irán, a China. Ayer recibimos, le digo de paso para que estén orando, noticias de hermanos que están en el Líbano y están con mucha tensión y no sabiendo si irse o no irse del país. Hace 2 días recibí una noticia de Ruanda. Ruanda es un país bastante ordenado cuando ustedes van y parece que todo está bien, parece. En el 2019, cuando estuve ahí, nos contaron de una ley. Ahora me enteré que fue del año anterior al año que estuvimos. Ahí estuvo el Guille Cuar, estuvo Georgina, también estaba Gabriel Falco con nosotros. Y hay una ley que regula las actividades religiosas. Nosotros acá estaríamos cerrados por múltiples motivos. Son, según el gobierno de Ruanda, de seguridad, de salud, de ruidos, pero a la vez exigen que los salones estén en las afueras de la ciudad, que tengan parking, o sea, estacionamiento. Pero parecía que al principio, eso fue cuando estuvimos solos, se la agarraron con aquellos grupos que funcionaban en una carpa. No se puede hacer reuniones por las casas, no se puede bautizar por las casas, regulado por el gobierno de Ruanda. Pero en este último mes se pusieron estrictos y solo en julio 4.000 lugares de reunión fueron cerrados. Esto es novedad de ahora, una nota de la BBC. El que quiere se la puedo pasar. En Eritrea, en los últimos meses, apresaron a casi todos los líderes cristianos y sus esposas. Están todos presos, o la mayoría. Y dejaron sus hijitos librados a su suerte en las casas. Gracias a Dios hay hermanos que están cubriendo cada uno de esos niños que se quedaron sin su papá y sin su mamá y no se sabe por cuánto. Tenemos que estar preparados, hermanos. En nuestras sociedades, la persecución viene fundamentalmente por algunas ideologías de izquierda que atacan fundamentalmente el modelo de creación de Dios de hombre y mujer y el modelo de familia. Algunos creen que estos ataques empezaron en estos últimos años. Quiero decirle que ya en la década del 80 se produjo un gran golpe a la integridad familiar, cuando se legisló y se reglamentó a favor del adulterio, del recasamiento. ¿De dónde va a venir la persecución? En primer lugar, como dije recién, de los gobernantes y de la sociedad misma. Pero también la persecución, y siempre ha sido así a lo largo de la historia de la Iglesia, va a venir de estructuras religiosas. Va a venir de tradiciones
y de una oposición a la vuelta a las verdades y a las experiencias de renovación. Finalmente, estos dos focos de persecución, el Estado y las tradiciones religiosas, se van a unir en una persecución final. Quiero terminar. Yo sé, y puede estar pasando, soy consciente, no soy un inconsciente, de que hablar de la persecución puede generar miedo o temores. Pero quiero decirle que la gracia de Dios está con nosotros. Y que Él va a pelear por nosotros. En el siglo III, al comienzo, en Cartago, hoy es Túnez, había una hermana, ella estaba embarazada y fue condenada a ser arrojada a las fieras salvajes para una fiesta determinada, como espectáculo. Ustedes vieron que era muy común eso. Las autoridades le permitieron que ella tuviera a su hijo. Tal vez las autoridades de hoy la arrojarían a las bestias aún con su hijo en su vientre, o la harían abortar. Pero cuando ella estaba en la cárcel, sin mucha atención, teniendo a su hijo, ella tenía dolores de parto y gritaba en sus dolores de parto. Y los guardias se burlaban de ella diciendo: no podés soportar esto. ¿Cómo vas a poder soportar cuando las fieras te despedacen? Y ella, en medio de sus dolores de parto, le dijo: ahora yo estoy sufriendo por mi hijo, pero en aquel día mi Señor va a sufrir por mí. Cuando llegó el día, ella tuvo familia, su hijo fue dado al cuidado de otros. Ella fue arrojada a la arena, al circo. No era romano, era de Cartago. Tenía su pelo recogido. Ahora les voy a decir por qué digo esto. Y fue a la arena y le soltaron un toro salvaje. Y el toro salvaje la corneó y le desgarró sus ropas. Y por supuesto, la lesionó gravemente. Y ella se paró y se acomodó las ropas como pudo. Y se soltó el pelo, porque el pelo suelto era símbolo de fiesta. Venía una fiesta. Y enfrentó al toro. Y el toro se escapó, no quiso volver. Y se terminaba la función. Entonces le arrojaron un felino, no me acuerdo qué era, hace años leí esto. Si era un león, un tigre, no me acuerdo. Pero no quiso atacarla. Se volvió otra vez a la jaula esa donde había salido. Y ya no había diversión. Entonces mandaron a un soldado que le clavara la espada. Y fue el soldado y empezó a temblar. Y no podía. Y esta mujer, que tenía una actitud de fiesta, acercó la espada para que el soldado cumpliera con la orden. Así murió nuestra hermana. El Señor sufrió por ella. El Señor estaba ahí. Había fiesta. Quiero terminar con una palabra de Pedro. Pero hermanos, no podemos ser negligentes. Tenemos que prepararnos porque puede venir el sufrimiento.
Quiero terminar con una palabra de Pedro, que al final es una canción que hizo Marcos Witt, pero le faltó una frase, tal vez porque no le entraba en la música. Pero Pedro les dice, sed sobrios, y creo que Pedro nos está hablando a nosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Sed sobrios, velad. No estemos durmiendo en este tiempo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y finalmente, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, mi Señor, y como el sol en las nubes volverá, mi corazón para siempre adorará. Tu creación quiere verte regresar, sin más dolor, en sus brazos voy a estar. Viene el día que Jesús prometió. Viene el día que a Jesús